Amigos queridos del programa Biblia 360, sean todos muy bienvenidos. Quien te saluda, tu amigo Noé Álvarez, también te agradece el haber decidido estar nuevamente con nosotros. Con ustedes el pastor Homero Salazar. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda el pastor Homero Salazar. Un privilegio nuevamente estar con ustedes para continuar con nuestro tema que hemos titulado El cristianismo. Y voy a recordarles ahora la frase que completa la idea final de este tema que estamos desarrollando. A ver si la recuerdan. Dijimos que la religión cristiana se encarna en una persona, Cristo. Se realiza en un acto redentor, la cruz. Se expresa teóricamente en una doctrina. La Biblia contiene esa doctrina. Se hace práctica en una moral, en la vida del discípulo, el discipulado. Y se consuma en una adoración, o sea, nuestro culto de adoración a Dios, al Creador. Hoy vamos a desarrollar el punto que dice que la religión cristiana o el cristianismo se expresa teóricamente en una doctrina. Y voy a utilizar las palabras de Cristo que él escribió en Juan 8, 30 al 32. El mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Wow, cuando Jesucristo tiene estas palabras que aclaran contundentemente lo que significa que el cristianismo se exprese en una doctrina, estamos directamente hablando de que la palabra de Dios, la Santa Biblia, este libro maravilloso de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia contiene la voluntad de Dios revelada para el ser humano. Contiene la respuesta de Dios a muchas preguntas que nosotros como seres humanos nos hacemos. Por eso el rey David decía en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, 119, 105, y lumbrera a mi camino. Cuando entendemos nosotros y aceptamos esta verdad de que el cristianismo se expresa en una doctrina, lo que queremos decir es que el cristianismo tiene un libro base. El cristianismo tiene y está basado en lo que es el libro, que es la Biblia, nos dice. Allí está la historia maravillosa de la redención, la historia que el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo han escrito para mostrarnos su gran amor. Por eso Jesús decía en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el cristianismo se expresa en una doctrina y la palabra de Dios la contiene. Yo quiero decirles más, esto no va a sonar como algo poético ni romántico, pero Cristo es nuestra doctrina. Cristo es la doctrina. Cristo Jesús lo completa todo en este sentido maravilloso de entender que Él es, como dice San Juan 14, el camino, Él es la verdad y Él es el único que puede darnos vida eterna. Por lo tanto,
La fe cristiana, incluso la más elemental, contiene un elemento doctrinal, y eso se encuentra total, completa y absolutamente en la palabra de Dios. Miren, en nuestra vida cristiana es importante que entendamos que la Biblia, que contiene esta doctrina y que informa la voluntad de Dios a nuestro corazón, a nuestra mente cristiana, esa verdad es una verdad inteligente, porque viene de Dios. La sabiduría de Dios de lo alto permite que toda esa verdad que produce en nosotros inteligencia espiritual, porque el que escudriña la palabra de Dios, el que busca hacer la voluntad de Dios, el que conoce, como dice Colosenses 1:9, conoce la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, la doctrina de Dios que está en su palabra, explicada en su palabra, esa persona llega a ser una persona inteligente espiritualmente. Entonces es importante entender que la palabra, la doctrina que está en la Biblia, nos da a nosotros la posibilidad de desarrollar esa inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque también es una verdad inteligible, o sea, que puede ser entendida. Esa verdad maravillosa de la Biblia, tú y yo la podemos comprender, guiados por el Espíritu Santo que ilumina nuestra mente. Él nos revela a través de la palabra la voluntad de Dios para nuestra vida, y podemos de esa manera caminar en fe, honrando, glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Es que la Biblia contiene, querido amigo, querida amiga, los elementos esenciales de una doctrina religiosa cristiana racional. Por lo tanto, tenemos que respetar el libro inspirado. Tenemos que conocer ese libro inspirado, porque el cristianismo se expresa por medio de la doctrina que está escrita en la santa palabra de Dios. La doctrina bíblica tiene como centro siempre la persona de Cristo. Toda verdad emana de Él y nos lleva a Él. Qué maravilloso, es cristocéntrica la verdad. La Biblia contiene el mensaje maravilloso de Cristo y eso la hace cristocéntrica. Por eso siempre decimos, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay como un hilo rojo que se va hilvanando de tal manera que todos podemos entender que es Cristo el centro de la Biblia, como lo leíamos en el capítulo 5 de Juan, verso 39, cuando Jesús dijo con verdadera certeza: escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, yo que soy la vida eterna, estoy allí reflejado en cada maravillosa palabra de la Santa Biblia. Juan capítulo 4, versos 2, 3 y 15 nos corroboran esto que te estoy compartiendo. Dice el verso 2, Juan 4, 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Qué maravilloso entender entonces que el cristianismo se expresa en una doctrina que está basada en la palabra de Dios, en la Biblia. No es cualquier libro, es el libro. Es la revelación de nuestro Dios. Es la manera como Dios, a través del Espíritu Santo, inspirando a más de 40 autores, los profetas, ellos recibiendo inspiración y recibiendo la revelación divina, ellos vuelcan en sus propias palabras como humanos todo lo que Dios, guiado por el Espíritu, ellos
ha dicho y lo escriben y nos dejan a nosotros este maravilloso libro que explica la historia de la redención. Pero hay una pregunta importante. ¿Cómo podemos nosotros guiarnos en este laberinto de tantos sistemas contradictorios que nos ofrecen como si fueran la doctrina auténtica de Jesucristo? Me refiero a la cantidad de interpretaciones y cosas que hay con relación a la santa palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos da a nosotros una clara respuesta frente a tantas maneras de ver la Biblia y que a veces confunden a los cristianos. Entonces, en Mateo capítulo 7, versos 16 al 20, allí Jesucristo nos da una respuesta de cómo podemos nosotros percibir, evaluar que lo que está diciendo la Biblia realmente es verdad y la manera como la interpretamos es correcta. Nosotros utilizamos el método historicista, el método histórico-gramatical para poder entender, para tratar de profundizar lo que el autor quiso decirnos. Sin embargo, hay algo que el Señor Jesús nos dice para poder ayudarnos y ver que esta verdad interpretada de la manera correcta y adecuada es fácil de comprender. Dice Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa esto? ¿Sabe lo que significa? Significa que la palabra de Dios, la doctrina de Dios, tiene un poder transformador. El agente regenerador, el Espíritu Santo, utiliza la palabra. Por eso también es llamado el Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Él utiliza la palabra para fijar la verdad, para hacerla eficiente en nuestra mente y transformar nuestros corazones a la semejanza de Cristo, para que nosotros podamos dar frutos de mansedumbre, frutos de humildad, frutos, esos maravillosos frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, el dominio propio, la benignidad, la templanza, todo eso que nosotros podemos vivir para que de esa manera también se evidencie el poder transformador de la palabra. La doctrina cristiana, entonces, cuando es fielmente expuesta, termina siempre por llevar frutos de amor y santidad. Nosotros los cristianos somos los responsables de evidenciar el poder transformador de esa doctrina a través de la cual se expresa el cristianismo y está escrita en la Biblia. El poder de la palabra de Dios obrando en nuestros corazones, transformándonos y haciendo de nosotros discípulos auténticos del Señor. Por lo tanto, entonces, cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, es así como evidenciamos y podemos notar que aquello que se nos enseñó es la palabra de Dios. Y esto es maravilloso porque sí, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y esa es la manera como en este concepto precioso que estamos desarrollando, profundizando acerca de lo que es el cristianismo, que es cristocéntrico, que está basado en la persona de Cristo porque se encarna en Cristo, porque hay un acto redentor, hay un hecho histórico que es Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y todo ese plan de redención expresado y explicado en la santa palabra de Dios son los mejores argumentos que podemos usar para
dar testimonio y evidenciar con nuestra vida de que la palabra de Dios es realmente, como dice el apóstol San Pablo, es poder de Dios para transformación del ser humano. Evidenciamos con nuestro testimonio, con la transformación de nuestro carácter, con nuestra vida de santidad, de servicio, de amor, que esta doctrina maravillosa vale la pena conocerla, vivirla y aceptarla. Queridos amigos, entonces, hoy desarrollamos que el cristianismo se expresa en una doctrina. Ella está basada completamente en la Biblia. Y esa doctrina, si la podemos personificar, es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, y a quien nosotros debemos imitar para ser mansos y humildes como Él lo fue. Amo esta doctrina, amo a Cristo Jesús. Tenemos mucho más por estudiar, seguiremos la semana que viene. Por este momento, mi deseo es que Dios te bendiga y te guarde. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Recuerda, mi querido amigo, compartir estas reflexiones con otros. Nos despedimos por hoy, esperando encontrarnos nuevamente muy pronto. Dios les bendiga a todos.